Hoy pues vamos a tener un encuentro con la profesora Doris Ramírez. Ella es la coordinadora de Educación Virtual y pues nos va a contar sobre enseñar desde casa. Entonces, pues los dejo con la profe y les recuerdo que las preguntas que tengan para esta charla nos las dejan en el chat y nosotros al final pues se las compartimos a la profesora Doris para dar respuesta. Bueno, que disfrutemos esta charla. Bueno, buenos días. Primero que todo quiero agradecerles pues como la presencia en este espacio. Sabemos que estos días realmente nos implican a todos pues sacrificios, nos implican también muchos retos, pero yo creo que también de este espacio estamos sacando muchos aprendizajes para la vida, no solamente para enfrentar esta situación actual, sino aprendizajes que nos van a ayudar a vivir de otra manera, a tener claros otros principios, a tener claros también cuáles son las prioridades. Entonces, hay un asunto que hoy nos convoca y es el de ser maestros y enseñar. Sin embargo, ese espacio de la enseñanza se ha cambiado en momentos inesperados, ¿cierto? Y nos toca a nosotros pues como digamos empezar a reinventarnos un poco para ayudarle también a nuestros estudiantes a que se reinventen. Bueno, ¿me están escuchando bien? Sí, profe. Sí, bueno, puedo entonces Sí. voy a compartir. ¿Se está viendo bien la pantalla? La presentación, Andrea. Estamos viendo, sí. Muy bien, bueno. Yo quiero, como pues las personas que nos acompañan en el día de hoy, en su gran mayoría supongo que son profesores o están interesados en la enseñanza, yo quiero iniciar esta reflexión con dos, digamos, apuestas. Una es que esto no sea simplemente una exposición mía, sino una conversación. Entonces, en ese sentido, yo voy a hablar un poco de cuáles son esos retos que tenemos como maestros, pero yo quiero que ustedes en una hojita vayan haciendo apuntes frente, si están de acuerdo con esos, digamos, retos que tenemos y cuál es la manera de solucionarlos o enfrentarlos que nosotros les proponemos. Hay muchas maneras, pero hoy queremos proponer una de ellas y que al final algunos voluntariamente, lo que queremos con esto es enriquecer esos retos y esas alternativas que como profesores podemos hacer en este momento. Entonces, lo que les decía es que al final voluntariamente algunas personas nos cuenten cuáles son esos retos y la forma en que creen que podemos solucionarlos o al menos enfrentar esta situación. Y la persona que no quiera pues hablar, compartir su recomendación, pues nos la va a dejar en el chat si quiere, porque queremos enriquecer pues como este espacio. Bueno, yo voy a empezar con una reflexión que me parece importante, es del profesor Francisco Cajiao, es de una columna de esta semana, y él nos plantea que cuando ocurren desastres como terremotos, inundaciones o una pandemia como la que vive hoy el mundo, lo urgente, lo inaplazable es salvar la vida y aprender súbitamente, sin preparación alguna, a habitar el mundo de otro modo, porque aquel que conocíamos ha desaparecido, por lo menos transitoriamente. Lo importante suele ser aquello que se debe anticipar para mitigar en el futuro próximo las secuelas que deja la tragedia. Particularmente yo elijo esta reflexión porque la invitación es a eso, a nosotros como profesores universitarios y como profesores también, que seguramente aquí habrá algunas personas de educación básica o secundaria, no podemos pensar solo en el presente, tenemos que un poco anticiparnos al futuro. Y lo que nos está mostrando esta situación hoy es que vamos a tener que vivir de otro mundo, de otra manera este mundo, y vamos a tener que
enseñar de otras maneras y ayudarle a nuestros estudiantes para que también aprendan, porque aunque la vida de hoy, digamos, cotidiana se detuvo un poco, esa pausa nos obliga también a pensar cómo es que vamos a seguir viviendo en estos, pues, digamos, días próximos, ¿cierto? Bueno, hay una invitación inicialmente, es a que pensemos en 3 principios que proponemos, pueden ser muchos más, ¿cierto?, para enfrentar esta situación, pero aquí hay 3 principios que yo quiero hacer referencia. El primero es el principio de la presencialidad mediada. ¿Por qué hago referencia a este principio, profes? Porque realmente la educación virtual tiene, digamos, unos referentes, unas dinámicas, unas condiciones para que se pueda desarrollar. Y aunque nuestra universidad tiene experiencias, programas totalmente virtuales, apoyo en tecnología, esos programas están diseñados con unas condiciones para que todos los vivamos de esa manera, virtualmente. Pero en este momento, nosotros como universidad, realmente a lo que estamos acudiendo es retomando algunos de esos principios, ¿sí?, de la virtualidad a la presencialidad mediada. Es decir, que el escenario, el lugar donde nosotros enseñábamos y aprendíamos cambió súbitamente. En ese sentido, pues también nuestras relaciones con los estudiantes, nuestras relaciones, digamos, pedagógicas y didácticas se ven un poco alteradas y tenemos que reinventar la dinámica. Y hablamos de presencialidad mediada porque aquí hay un asunto importante y es el acompañamiento al estudiante. O sea, no podemos simplemente entregarle una serie de contenidos, de materiales para que él estudie de manera independiente y nosotros seguir en nuestra casa, digamos, construyendo esa relación con el conocimiento de manera aislada. Entonces, lo primero es, no estamos haciendo una educación virtual con todo lo que implica. Estamos tratando de mediar esa presencia que teníamos en el aula, en la universidad, a través de estas herramientas. Y obviamente eso genera cambios, genera también riesgos. El segundo principio es el del aprendizaje móvil. Cuando hablamos de aprendizaje móvil, pues generalmente la gente piensa en celulares, tabletas, ¿cierto? Computadores no de escritorio, sino los portátiles. Pero nosotros acudimos a ese principio con otros sentidos, es decir, estamos en la necesidad hoy, nosotros como profesores, de pensar nuestros programas de curso, el currículo, o sea, qué contenidos, qué procesos vamos por esta época a privilegiar con nuestros estudiantes, ¿cierto? Para que ellos se acerquen de alguna manera a esa formación que teníamos prevista para ellos, pero también tenemos que reinventar las estrategias que estamos utilizando y mucho más los medios o digamos, las herramientas que tenemos y los lugares, es decir, estamos aprendiendo hoy desde diversos lugares, particularmente hoy es desde las casas de cada uno de nosotros, ¿cierto? Pero ese principio de aprendizaje móvil implica a que nosotros como profesores dispongamos en el curso no solamente el contenido que necesitamos, sino también esas estrategias, esos materiales y esas habilidades para que nuestros estudiantes enfrenten este proceso. Y el tercer principio, que para nosotros es muy importante y que creo que particularmente desde la rectoría, cuando empezamos pues como toda esta situación, ha sido la invitación, es el principio de la empatía, ¿cierto? O sea, generalmente las personas piensan que la empatía es resolverle al otro todas las situaciones que tiene, ¿cierto? Y no es así, pero sí hay digamos, una actitud en ese principio de la empatía que es necesario tener en cuenta en esta situación de pandemia que estamos viviendo. Y es decir, que toda esta situación a todos, profesores, estudiantes, familias, el país, el mundo entero, vivimos condiciones de estrés, de inseguridad,
También hay preocupaciones por la vida, por la salud, por la economía, por la dinámica familiar. Entonces, todas esas situaciones que enfrentan, así como las enfrentamos nosotros como profesores, las están enfrentando nuestros estudiantes. Además, están enfrentando otra situación compleja, y es que no estaban acostumbrados a utilizar estas tecnologías para aprender. Es decir, ellos generalmente son hábiles para utilizar el celular, escuchar música, hablar con sus amigos, pero estos entornos para el aprendizaje, porque ellos están matriculados en un programa presencial en su gran mayoría, excepto pues aquellos jóvenes que han podido matricularse en un programa virtual, no han desarrollado esas habilidades, ¿cierto?, para aprender con estas tecnologías. Entonces, en ese principio de la empatía yo quiero rescatar 4 elementos. Lo primero es la disposición a la escucha. ¿Sí? Y cuando yo empiezo una clase, es importante que yo sepa, aunque no pueda solucionarle todos los problemas a mis estudiantes, qué están sintiendo ellos hoy, cuál es la dificultad que tienen, lo que enfrentan en su casa, ¿cierto? Entender también algunas, ese es otro asunto importante, algunas señales verbales o visuales. Ahorita vamos a hablar un poco de la importancia, pues, como del audio y del video en una clase, porque eso también nos da a nosotros muestras, sí, así como en el aula presencial, nosotros vemos si nuestros estudiantes nos están escuchando, aquí también tenemos que estar seguros de eso, ¿cierto? El otro asunto importante en la empatía es la comprensión, y comprender no significa que vamos a solucionar o a parar todo lo que estamos haciendo. Comprender implica tener una actitud con el otro, ¿cierto? Y seguramente si algún estudiante pide una opinión de cómo resolver algo, lo podremos hacer. Pero si no, pues mínimamente sentir que nuestros estudiantes están ahí, que tienen unas situaciones complejas, pero que ellos también entiendan que nosotros estamos viviendo una situación también distinta, porque no estábamos enseñados a estas tecnologías. Y el otro asunto es el evitar juicios a priori. Todos tenemos, como ya decíamos, condiciones en nuestras casas que complejizan esta tarea de enseñar y aprender. Entonces, la actitud y el principio de la empatía remite a eso. Teniendo claro como estos 3 principios que son los que proponemos, obviamente, como les dije ahora, desde las teorías, existen muchos principios, pero tratamos de rescatar como aquellos que puedan ser más significativos para este momento. Voy a proponerles entonces, como desde lo que hemos visualizado, tanto en la literatura como en lo que hacemos diariamente, cuáles son esos retos que tenemos nosotros como profesores y cuáles son esas acciones que nos pueden permitir en este momento enfrentar esa situación. Bueno, el primer reto que estamos enfrentando todos, o sea, las imágenes, miren que remiten generalmente un salón de clase, una sala de informática de la universidad, bueno. Pero en este momento hay un reto fundamental, tanto para profes como para estudiantes, y es que debemos enseñar y aprender en nuevos escenarios. Y el escenario fundamental ahora es nuestra casa. Entonces, yo digo en digamos, una figura más bonita, es que habitamos la intimidad de la casa de nuestros estudiantes y ellos habitan también la intimidad de nuestras casas. En este momento todos nosotros estamos conectados y seguramente, pues yo tengo acá la presentación, pero seguramente cuando interactuemos vamos a ver un pedacito de esa casa. Pero esa casa en este momento tiene muchas complejidades, porque primero, no es un escenario que está hecho para que recibamos una clase, ¿cierto? Permanentemente. Puede que sí, obviamente tenemos que hacer actividades cotidianamente, estudiamos, leemos, ¿cierto? Pero allí en esa casa se desenvuelven todas las actividades de una vida cotidiana. Entonces los estudiantes tienen temor a exponerse de esa manera. Nosotros como profesores también. Entonces hay que tratar de
en ese principio de la empatía, de comprender que hay una situación compleja y ser un poco más tolerantes. Entonces hay ruidos, está la mamá que está en la actividad de cocinar o en hacer el aseo, están los niños, hay personas que de todas maneras hacen otro tipo de actividades en su casa, ejercicio, bueno, muchas situaciones que para nosotros en algún momento pueden descompensarnos y, digamos, desconcentrarnos. Entonces, obviamente tenemos que hacer esfuerzos para que nuestros estudiantes también puedan acondicionar algún espacio pues más adecuado en su casa para estar en contacto con nosotros. Ahorita vamos a hablar un poco de pues cuáles son como esas condiciones que uno podría recomendarle pues como a los estudiantes. Pero en este momento ese es un primer reto, habitar pues como esa intimidad y habitar esa intimidad con respeto, ¿cierto? Y respetar no es simplemente ignorar todo lo que está pasando, pero sí tranquilizar y acompañar ese proceso, teniendo claro que no podemos resolverle todas las situaciones complejas a nuestros estudiantes, pero que al menos las entendemos y trabajamos a partir de ellas. El segundo reto que tenemos es reconocer el valor de la conversación en la enseñanza. O sea, todos sabemos que aprender es un proceso que exige una reflexión personal, pero también una interacción con el otro. Entonces, una recomendación, profes, ya en términos de estrategias didácticas, porque la idea es ir dando, o sea, hablar del reto, pero también de esa estrategia didáctica, es que nosotros tenemos que planear nuestros encuentros primero con un tiempo determinado, es decir, que nuestros estudiantes sepan cuánto tiempo vamos a estar aquí enfrente de una pantalla. Entonces, si esta actividad está programada para 1 hora, yo tendré que, como profesor, mirar un espacio donde yo pueda, digamos, contarle a mis estudiantes ese concepto, proceso, estrategia, procedimiento que estoy enseñando, si vamos a enfrentar pues el asunto de darle continuidad al curso, ¿cierto? Y tener otro momento dispuesto para que ellos conversen, pero no solamente para que participen haciendo preguntas al profesor, sino para que conversen entre ellos. O sea, la conversación en este momento es fundamental porque estamos mediados por estas pantallas, entonces posiblemente esa lejanía, digámoslo así, implica que tengamos que hacer más esfuerzos para explicar y para comprender un concepto o un proceso. Entonces, el diálogo y dialogar implica escuchar al otro, asumir una posición que no necesariamente puede ser igual a la del otro, yo no tengo que estar de acuerdo, pero también tener esa convicción de que en medio de esa diversidad de opiniones es posible ese aprendizaje. Entonces, ese es como otro de los retos. Pues podríamos hablar muchas cosas, pero aquí lo que queremos es un poco llamarles a ustedes como a que nos pensemos entre todos esto que estamos haciendo. Bueno, hay otro asunto fundamental y es identificar el sentido de lo humano a través de la docencia. Y eso tiene relación específicamente con los estilos y ritmos de aprendizaje. Entonces aquí hay una recomendación ya didáctica. Es decir, todos nosotros podemos, o como seres humanos, tenemos habilidades distintas. Algunos podemos ser más visuales, otros más auditivos, otros más del movimiento. Entonces, nuestras clases deben estar pensadas reconociendo quiénes son nuestros estudiantes. Eso no quiere decir que tenga que hacer una actividad para cada tipo de estilo y ritmo de aprendizaje, sino que en esa generalidad yo pueda reconocer que hay actividades que implican hablar, otras que implican escribir, otras que implican hacer ejercicios, exponer, trabajar en grupo y que todos van a tener la posibilidad, ¿sí?, de acuerdo a ese ritmo y estilo de aprendizaje, de asumir la propuesta que está haciendo el profesor. Eso no es fácil, profes. Yo sé que nos estamos enfrentando pues a muchas eventualidades y muchas complicaciones, pero lo importante es reconocer esa existencia de que todas mis estrategias, mis materiales deben apuntarle a que los estudiantes desde
de cada uno, de ese ritmo y estilo de aprendizaje, pues puedan alcanzar los objetivos del curso. Aquí viene un asunto complejo, porque hay que tomar decisiones, es decir, todas las unidades académicas pueden estar en momentos distintos de su semestre. Los colegios, la educación básica tiene, digamos, una meta y es darle continuidad a todo el proceso educativo. Pero nosotros como profesores tenemos que tomar una decisión y es que de todas maneras no podemos en este momento enseñar como todos los contenidos que teníamos previstos en nuestro curso o al menos con la misma intensidad, ¿cierto? Porque vamos a poner un ejemplo, hay un estudiante que tiene 5 cursos y cada profesor en una hora distinta, de 8 a 10, de 10 a 12, de 2 a 4, le va a asignar una serie de actividades independientes, ¿cierto? Porque obviamente está en su casa. Pero si yo sumo toda esa cantidad de actividades independientes que tiene el estudiante, pues finalmente no termina haciendo bien las cosas, porque tiene tanto para hacer que finalmente lo que hace es privilegiar algunas. Entonces, profes, digamos, este reto es seleccionar lo más relevante, o sea, lo que creamos que en este momento de ese curso le es más útil a los estudiantes en el proceso formativo. Hay que hacer renuncias, sí, pero esas renuncias posiblemente más adelante se puedan complementar, pero al menos vamos a darle la tranquilidad a nuestros estudiantes que eso que estamos haciendo les sirve para su formación personal, humana, pero también para su formación profesional en el caso de la vida universitaria. Entonces, y ya la estrategia es, hay que ser claros con los estudiantes, es decir, llegar a acuerdos. Vamos a trabajar de nuestro curso estos contenidos con estos propósitos y estas actividades, porque esto es lo que estamos en capacidad de hacer y en estas condiciones. Y eso nos va a permitir también tener mayor tranquilidad. Bueno, viene otro principio importante y reto a la vez, que consiste en identificar el valor de la planeación y la dosificación del trabajo sincrónico y asincrónico. Ya voy a explicar eso. ¿Qué quiere decir? Nosotros cuando vamos al aula, obviamente llevamos digamos, un protocolo, una guía, una carta de navegación. Aquí cuando nos enfrentamos a esta situación de enseñar mediante estos dispositivos, también tenemos que planear, es decir, tenemos que planear un momento inicial donde hacemos un encuadre, donde podemos conversar con nuestros estudiantes y reconocer eso de lo humano. Tenemos otro momento donde nosotros, a través de una estrategia, de una exposición magistral, de un video, digamos, de una animación, de una conversación, de una invitación a un colega, exponemos lo principal del tema de ese día. Y tenemos otro momento donde resolvemos dudas o hacemos ejercicios. Pero cuando la clase es, por ejemplo, en un bloque largo, hay estudiantes que tienen clase de 10 a 1, de 8 a 10, bueno. Esta situación nosotros la tenemos que mirar de otra manera y quiere decir que mis estudiantes pueden estar en la clase en esas 2, 3, 4 horas, en ese bloque de clase, pero no necesariamente tienen que estar conmigo acá enfrente de una pantalla haciendo un trabajo sincrónico, es decir, cara a cara conectados. Yo puedo dividir esa clase en diferentes momentos, o sea, yo pudiera tener aquí un momento con ustedes sincrónico donde hablamos, luego ustedes hacen pues como las intervenciones a través del chat, pero también yo pudiera conversar con los estudiantes y los pudiera orientar a que hagan un trabajo asincrónico a través de una participación en un foro o también un trabajo independiente o una consulta. Es decir, que el tiempo de la clase debe ser dividido y dosificado. Ese es un asunto importante. Aquí no se trata de cumplir simplemente la hora de clase, sino que los estudiantes puedan aprovechar ese espacio.
Bueno, aquí también es muy importante, aunque tenga una relación con el anterior, en cuanto a la dosificación del tiempo pues, para cada actividad. ¿Me están escuchando bien, Ángela? Sí, profe, tranquila, yo la escucho Es bien. que me está pareciendo que mi conexión está intermitente, entonces me asusté. Bueno, hay un asunto importante acá y es que ahorita referíamos que nuestros estudiantes pueden tener varios cursos a la vez. Entonces, y ahorita vamos a hablar de un reto que tenemos y es de la conversación con nuestros colegas. Pero aquí me quiero referir y es que en este momento, con las condiciones, digamos, de ánimo, la situación de incertidumbre, el hacinamiento en las casas, el trabajo independiente de los estudiantes se ve también, digamos, muy condicionado a cada una de esas vivencias que ellos tienen, porque generalmente nuestros estudiantes habitan la universidad todo el día y allí estudian, allí comparten, transcurre todo el día de ellos, ¿cierto? Y llegan generalmente a descansar o a preparar alguna actividad, ¿cierto? Pero aquí están expuestos todo el día a toda la dinámica familiar. Entonces, ese trabajo independiente primero tiene que ser muy planificado, es decir, aquí juegan un papel importante las guías, las recomendaciones, los hábitos de lectura, los hábitos para aprender a escribir mejor, para participar en una conversación. Nos tenemos un poco que replantear esa función del trabajo independiente de los estudiantes sin ningún acompañamiento. Requerimos que nosotros como profes les demos unas orientaciones a ellos para que realmente lo puedan asumir. Aquí viene otro reto y este es muy importante porque ustedes se darán cuenta que abundan los recursos en este momento, ¿sí? O sea, estamos sobresaturados de conferencias, estamos sobresaturados de materiales, de recomendaciones, bueno. Entonces, como profesores, nosotros tenemos que identificar cuál realmente es el rol que van a cumplir los materiales que vamos a utilizar, los recursos, tanto los impresos, porque nuestros estudiantes tienen que seguir leyendo, tienen que seguir escribiendo, tienen que seguir pensando el conocimiento y construyendo, pero esos materiales a veces, o sea, nosotros como profesores somos un poco tranquilos, entonces simplemente encontramos algún recurso, no miramos su fuente, no miramos su confiabilidad, cuál es la profundidad con que aborda el tema ese recurso y podemos cargar a los estudiantes de un montón de material que en lugar, ¿cierto?, de favorecer el aprendizaje, va a entorpecer. Entonces aquí un poco el asunto de menos es más, es decir, pueden ser pocos recursos educativos, pero de buena calidad, que de verdad o refuercen o le complementen al estudiante su aprendizaje o le permitan hacerse nuevas preguntas o le permitan hacer comparaciones, pero es muy importante que nosotros, así como en la presencialidad utilizamos algunos ejemplos para trabajar con nuestros estudiantes, los recursos educativos nos pueden ayudar para que ellos asuman la comprensión de conceptos, pero deben ser evaluados en su calidad, en su contenido, porque también enfrentarse a un video de mala calidad. Y lo otro que les quiero decir, profes, es que en un momento está demasiado cargada, todos estamos haciendo uso de esto y es complejo a veces para los estudiantes el montón de materiales que nosotros les podemos ofrecer. Entonces hay que ser un poco cautos pues con eso. Reconocer el valor de diversas estrategias didácticas de acuerdo con los propósitos de la clase. Usualmente nosotros utilizamos la clase magistral y no quiere decir que esté mal, pero en este momento, por todo lo que ya les he dicho, es necesario que recurramos a otro tipo de estrategias y pues obviamente no vamos a dar recetas, pero sí es bueno que nosotros como profesores podamos utilizar algunas acciones
que de pronto no hayamos utilizado en el aula presencial, ¿cierto? Entonces podemos iniciar la clase con una lectura de un texto o con un audio corto o con un video. Se los podemos mandar a nuestros estudiantes a través del celular, pues si lo tuvieran. Podemos también invitar a un compañero experto en el tema para que les cuente brevemente un concepto, les trabaje, les aborde algún aspecto. Podemos llevar un caso concreto a la clase para que lo analicemos. Podemos también presentar los contenidos a través de otros recursos. Obviamente podemos utilizar nuestra clase magistral, ¿cierto? Pero con mesura, teniendo claro pues como los tiempos, porque eso es fundamental aquí en este momento. Entonces hay digamos un reto, y es a utilizar la creatividad, no del hacer por el hacer, sino para que estos contenidos pues puedan ser un poco, digamos, más retroalimentados desde diversas perspectivas. Aquí viene otro asunto, un reto, y es que muchos pueden estar pensando, nuestros estudiantes no todos tienen conectividad, es verdad, o sea, no tenemos un país que tenga un 100% de conectividad, y a eso le sumamos la congestión de las redes, y a eso le sumamos también digamos, como la ansiedad y la preocupación de estos momentos. Entonces, profes, hay que hacer elecciones y acuerdos con los estudiantes. Es decir, tenemos que hacer una exploración con nuestros estudiantes sobre qué recursos tienen ellos, si tienen un computador de mesa, si tienen un portátil, ¿cierto? Si tienen un celular y dónde es que van a encontrarse con nosotros, porque esas particularidades de sus dispositivos implican que también nosotros como profesores tengamos que pensar en las estrategias, ¿cierto? También es importante elegir el medio por el cual nos vamos a comunicar. Son asuntos ya más técnicos, pero que en este momento, profes, los tenemos que saber. Cuando hacemos una clase con mucha gente, pues obviamente hay herramientas que pueden ser más fáciles de manejar, más estables que cuando nos encontramos con 2 o 3 estudiantes. Entonces aquí hay que, nosotros como profesores también tenemos que saber algunos asuntos técnicos que en el aula no nos preocupaban, porque llegábamos a nuestra aula y teníamos el tablero, sí, el televisor o el proyector, y con nuestro discurso trabajábamos en la clase, pero aquí juegan otras, digamos, otras condiciones. Entonces, ese es otro reto. Esto de potenciar el trabajo colaborativo entre los estudiantes es un reto muy de ahora. ¿Por qué? Porque cuando usted está en su clase, usted simplemente le dice a los estudiantes que van a hacer un trabajo en equipo y que van a ir a hacer una exposición al otro día. Pero ahora los estudiantes no se pueden reunir cara a cara, necesitan estos dispositivos, ¿cierto? Entonces, para hacer eso, tenemos que enseñarles también algunas técnicas, recomendaciones de cómo enfrentar el trabajo colaborativo entre los estudiantes. Y eso implica aspectos técnicos, aspectos de socialización, es decir, compartir asuntos complejos en este momento, aspectos comunicativos y un aspecto muy importante, identificar el sentido que tiene ese trabajo colaborativo en este momento, que los estudiantes puedan conversar entre ellos, que puedan retroalimentar la clase, que puedan volver a la clase que el profesor tuvo con ellos en el video que quedó grabado, que puedan escuchar un audio de esa clase entre ellos y comentarlos. Es digamos, una de las estrategias importantes a las cuales podemos recurrir, pero es necesario que nuestros estudiantes aprendan cómo hacerlo. No podemos simplemente mandarlos a hacer trabajo colaborativo sin recomendarles pues como este tipo de asuntos. Yo obviamente hablo de algunas cosas, a ustedes me imagino que se les están ocurriendo otras, y la idea no es dar una serie de recetas, pero sí de que todos pensemos en cómo podemos enfrentar esta situación de la mejor manera. Este es un tema, este es un gran reto. Reconocer la importancia de otras formas para hacer la evaluación.
Hay una discusión grande si en este momento seguimos haciendo la evaluación sumativa o hacemos una evaluación solamente formativa, cualitativa. Ahí hay elecciones que como profesores tenemos que hacer. Hay países, no sé si ustedes saben, Italia, por ejemplo, tomó la decisión de decir que este año todos los niños y jóvenes de la educación básica ganaban el año, independiente de cómo fueran, ¿cierto? Porque no había condiciones para evaluar. Nuestro país en la educación básica pues tiene el reto de darle continuidad a ese proceso formativo y evaluativo. Todavía pues no hay directrices distintas. Y en la universidad ustedes saben que por la autonomía universitaria y las condiciones de la universidad pues hay digamos posiciones y condiciones distintas. Pero aquí lo que nos toca a nosotros como maestros, como profesores de un grupo de estudiantes que se está formando en un área específica, es identificar qué es lo que ese estudiante debe saber básico de ese curso. ¿Y cómo puedo yo, como profesor, realmente mirar su proceso formativo más que el resultado final, ¿cierto? Y hacer una valoración, llámese cuantitativa o cualitativa, porque aquí no hay una norma para eso, sí, pero el llamado sí es, profes, a que no solamente utilicemos el examen o el quiz que hacíamos cuando llegábamos a la clase, hay otras formas de evaluar, ¿cierto? Pero también nosotros, profes, tenemos que ser muy cuidadosos porque si les decimos a los estudiantes que hagan un ensayo y que con ese ensayo los vamos a evaluar, por ejemplo, los del área de ciencias humanas, sociales, y tengo 50 estudiantes en el aula y me llegan 50 ensayos y yo no hago ninguna retroalimentación de ese ensayo, pues obviamente cuál es el proceso evaluativo que están teniendo mis estudiantes y la formación que están recibiendo frente a esa condición específica de hacer un ensayo sobre un tema, ¿cierto? O si yo en el área de matemáticas, de ingeniería, les pongo un taller y ese taller no se revisa ni en grupos, ni con los mismos estudiantes, ni el profesor hace una retroalimentación para que hice esa evaluación, ¿cierto? Entonces es muy importante, profes, que nosotros nos pensemos en todo lo que le proponemos a los estudiantes y todo lo que se nos devuelve a nosotros, es decir, en el proceso formativo que tenemos que hacer para que en efecto eso tenga valor, ¿cierto? Entonces es como pensar. Aquí ya estamos concluyendo, para concluir, tengo dos retos finales. Uno es definir el alcance de las acciones de apoyo y seguimiento como mediador. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros cuando vamos al aula estamos 2 horas con el profesor, con los estudiantes, perdón, trabajamos con ellos y pues algunos nos piden una asesoría, van a la oficina, bueno, nos escriben. Pero aquí no hay una presencialidad permanente. Entonces alguien decía, en la ausencia hay que hacer presencia. ¿Qué quiere decir eso? Que no implica que estemos conectados todo el día, que estemos respondiéndole correos y mensajes a los estudiantes, pero sí que definamos unos canales de comunicación, es decir, chicos, ustedes me pueden contactar en tales horas y yo puedo responder preguntas que tengan. O podemos hacer una conversación sobre aspectos que no quedaron claros. O yo puedo mandar como profesor algún texto complementario si elegimos el correo o si elegimos estos dispositivos móviles para comunicarnos. Es decir, en este momento no solamente somos profesores en el aula, sino que somos unos mediadores del conocimiento, ¿sí? Porque desde el principio de la educación virtual, ¿sí? El mediador, el que acompaña, es muy importante, ¿cierto? Entonces, la invitación, profes, es a que como profesores también pensemos en ese rol. Y finalmente hay un reto que es muy importante en este momento. O sea, nosotros en la universidad y supongo que en los colegios también, los colectivos de profesores,
juegan un papel muy importante. Y nosotros en este momento, así no nos estemos viendo presencialmente, tenemos que desarrollar habilidades para trabajar en equipo con otros colegas. Es decir, para que pensemos juntos las estrategias que les vamos a proponer a los estudiantes, para que unifiquemos, digamos, las cargas en términos de los tiempos, para que miremos el asunto de la evaluación. O sea, no es que todos hagamos lo mismo, sino que haya una concertación para que nuestros estudiantes no se sientan abrumados y desconcertados, sino que por el contrario se sientan acompañados y que puedan valorar este momento de sus vidas como un momento en el que aprendieron a ser mejores seres humanos, pero también ganaron en conocimiento, en relación con los otros. Entonces la invitación, profe, es a que ese trabajo entre colegas es un reto fundamental al que yo los invito. Bueno, profes, eso era como básicamente lo que yo quería decirles, hablarles pues de estos principios, retos que tenemos. Ahora yo quisiera pues que tuviéramos un espacio de pues, conversación mediada por estas tecnologías, es decir, como mirar algunas preguntas, algunos comentarios y identificar desde la voz de ustedes que también están allá en esa seria misión de enseñar con estas tecnologías. ¿Qué retos creen ustedes, fuera de los que hablamos hoy acá, que estamos enfrentando los profesores? Profe, bueno, nosotros tenemos unas preguntas que los profesores hicieron por el chat, no sé si lo vi compartiendo esas, y de pronto quienes las hicieron y quieren conversar, pues nos levantan la mano y le damos la palabra, y luego pasamos con quienes están levantando la mano y le damos el audio. ¿Está bien? ¿Ese orden? Listo. Profe. Bueno, entonces, Sí. hay una pregunta que dice, cuando hablamos de la cantidad de contenido que se le dejaba a los estudiantes, la profesora decía, esas son las quejas de los estudiantes. Los administrativos son también conscientes de la transición que todos debemos de tener. Sí, o sea, en este momento, bueno, yo voy a hablar por la universidad, por eso les decía, en este momento podemos estar aquí en este espacio de conversación, profesores de la educación básica, la educación secundaria, pero profesores universitarios. En el contexto de la Universidad de Antioquia, y yo supongo que ustedes han escuchado que la consigna es que sabemos que todos los estudiantes seguramente no van a poder acudir a estos espacios por sus problemas de conectividad. Pero queremos que aquellos que lo puedan hacer puedan tener ganancias en este momento, pero también estamos conscientes de que cuando regresemos, no sabemos cuándo, desafortunadamente, habrá momento para abordar esos contenidos de una manera, digamos, también pausada, con respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje. Alguien pudiera decir, entonces estamos perdiendo nuestro tiempo haciendo con algunos estudiantes el trabajo. No, estamos ganando muchas cosas, porque aquellos estudiantes que quieren avanzar seguramente pues podrán hacerlo digamos, sin la presión de aquellos que no pueden o no quieren, y que en algún momento vamos a volverlos a juntar a todos, entre comillas, porque tampoco sabemos cuándo vamos a poder tener otra vez los salones grandes de 50, 60 estudiantes como es en la universidad. Ustedes han escuchado que ni siquiera cuando volvamos de esta cuarentena podremos tener tanto acercamiento social, ¿cierto? Pero obviamente los administrativos, que esa es la pregunta, están conscientes, sí, y esa es la directriz de la universidad. Ok, profe. Aquí hay una pregunta sobre las licencias de Zoom. Dice que hay licencias de Zoom que pasados los 40 minutos saca de las reuniones y hay que pagar para utilizarlo completamente. Entonces, que si hay licencias. Profe, pues si quiere, la llevo con esa respuesta, Sí, entonces la voy a poner en el chat. Bueno, profes, nosotros recomendamos diferentes herramientas porque pues no tenemos todas las licencias para darles una cuenta de Zoom. Sin embargo, tenemos el correo de servicios
donde ustedes, ahí se los estoy colocando por el chat, serviciosud@uda.edu.co, donde nos pueden escribir y exponer su caso, porque hay profesores que nos han contactado y dicen, no, es que mi clase es, digamos, los sábados y dura de 8 a 1. Obviamente, pues les hemos dado recomendaciones porque no es estar las 5 horas, pues hoy creo que quedó claro con la presentación de la profe, pero ellos dicen que de pronto si lo necesitaran más tiempo de más, entonces nos cuentan y estamos como tratando de hacer todo lo posible para que ustedes tengan como la cuenta pro. Entonces ahí les dejo como el dato y también pues invitarlos a explorar otras herramientas como el de Google Meet y el de Microsoft Teams. ¿Listo? Bueno, profe, hay otra por aquí de preguntas sobre estrategias, con estrategias para un celular. No sé si deben ser de qué estrategias didácticas, supongo, podríamos utilizar para celular. Bueno, o sea, cuando hablamos de los contenidos a través del celular, hablamos de un concepto de microcontenidos, es decir, contenidos cortos, ¿sí? No somos expertos, profes, en crear audios ni videos, ¿cierto? O sea, porque obviamente no estamos preparados pues para eso, pero sí hay algunas recomendaciones frente a la creación de esos audios y videos, ¿cierto? O sea, nosotros incluso hemos dado algunas charlas para hacer ese tipo de materiales, pero básicamente que los contenidos sean cortos, que tengan una periodicidad, es decir, si yo voy a implementar una estrategia con mis estudiantes, entonces ellos deben saber cuándo les va a llegar ese contenido, qué van a hacer con ese contenido, porque una cosa es que yo envíe el contenido a través del celular, pero ¿qué hacen mis estudiantes con ese contenido? Entonces yo debo tener una guía, una recomendación que puedo mandar a través del correo electrónico o igual pues a través del WhatsApp o el mensaje de texto para que ellos sepan qué hacer con los contenidos, porque no se trata simplemente de que escuchen audios. Podemos también recurrir a materiales y series radiales que existen, ¿cierto? O sea, bien hechas, que de buena calidad, digamos, de entidades confiables que son gratuitas y que las podemos utilizar. Obviamente ahí juega otro asunto que tampoco nosotros manejábamos o podíamos tener conocimiento, pero no nos preocupábamos tanto por los derechos de autor de los materiales, ¿cierto? Entonces es muy importante ser muy cuidadosos con imágenes, videos, audios, porque podemos cometer o infringir las normas de los derechos de autor. También es importante que esos contenidos, pues, digamos, estén de acuerdo a las posibilidades que tienen nuestros estudiantes. Si yo sé que mis estudiantes, pues, tienen un dispositivo donde pueden acceder al audio, pues puedo hacer contenidos en audio. Pero por eso les decía yo que es muy importante reconocer la particularidad, ¿cierto?, de los estudiantes que tenemos. Ok, profe. Bueno, acá hay, no sé si son preguntas, recomendaciones. Habla de que si los profesores, por ejemplo, de educación nos podrían ayudar con la didáctica para favorecer el aprendizaje, los expertos en comunicación colaborarnos en organizar el trabajo de docencia para favorecer el aprendizaje, y hablan de los profesores que hacen las capacitaciones que sí nos pueden colaborar. No sé si ahí hacían referencia al equipo de Arroba, que pues hemos estado como muy pendientes de estarlos capacitando en diferentes herramientas. No sé, ahí, profe. Pero yo creo también, Ángela, que hay un asunto importante, profes. Miren, desde la Vicerrectoría de Docencia hemos pues pensado que, claro, como esta situación es nueva para todos y es una situación, por aquí alguien decía, entonces no estamos preparados. No, profes, no estábamos preparados. O sea, aunque nosotros, pues en UDE Arroba, trabajamos con la virtualidad, ¿cierto? Y lo hacemos en cursos totalmente virtuales y sabemos cómo se hace. Hay otro montón de gente que no estaba preparada para eso y no tenemos todas las condiciones para hacerlo, pero tenemos que ir construyendo esos escenarios y esas, digamos, esas condiciones, porque esto
seguirá en un tiempo que nadie lo puede determinar, ¿cierto? Entonces, desde la Vicerrectoría estamos organizando, digamos, un proceso de acompañamiento que es complementario al que UDI Arroba ha venido haciendo, ¿cierto? O sea, porque bien lo dice el profesor que pregunta, hay formaciones en términos de los aspectos técnicos, pero también hay formaciones en cuanto a los aspectos didácticos y pedagógicos, es decir, la didáctica de las matemáticas es distinta a la didáctica de las ciencias sociales, entonces necesitamos los expertos para que ellos también nos den algunas recomendaciones, no tan genéricas como las que estábamos haciendo acá, porque no era una charla para un área específica, pero desde la Vicerrectoría de Docencia vamos a empezar a pensar en eso. Y también en el otro asunto, lo que decían ustedes, cómo comunicar, ¿cierto? O sea, cómo relacionarnos con nuestros estudiantes. Y más allá de cómo comunicar, cómo hacer, digamos, viable ese principio de la empatía en nuestro proceso de enseñanza, no con el propósito de solucionar, ¿sí?, todas las situaciones, sino al menos de escuchar, que el otro sienta que hay alguien que lo puede escuchar, que eso también alivia un poco. Profe, ¿cómo evaluar o hacer un normal desarrollo de los laboratorios o experimentos que se realizaban en la universidad? Bueno, frente a eso hay como dos posiciones. Hay una posición que plantea, pues, o sea, hay un grupo de profesores que plantean que definitivamente no se pueden hacer ningún tipo de actividades prácticas porque no disponemos de las herramientas, de los simuladores, de los laboratorios, ¿cierto? Y que el curso debe concentrarse más en otros aspectos más teóricos que en esos aspectos prácticos. Y hay como otra posición, digamos, intermedia, donde utilizando algunos casos, algunos ejemplos, pues se pueda llegar a hacer una actividad no igual a la del laboratorio, ni mucho menos, ¿cierto? Pero que sí refiera a algunas condiciones. Pero obviamente también hay una preocupación, que eso es como más allá de si se puede o no se puede, es que cuando volvamos incluso no sabemos si podemos nuevamente hacer los laboratorios inmediatamente, porque no sabemos si podremos tener los grupos grandes en la universidad y toda la universidad funcionando. O sea, nos vamos a demorar un tiempo grande para volver a recuperar como una dinámica. Obviamente no viviremos el mismo mundo, hemos cambiado, pero hay como esas, digamos, dos posiciones y esa preocupación. Yo diría que el asunto es como un asunto intermedio de utilizar en la medida de las posibilidades algunos ejemplos, al menos para acercar a los estudiantes, pero realmente también necesitamos algunas herramientas, dispositivos que apenas pues estamos pensando en cómo construirlos o obtenerlos. Ok, profe. Bueno, ¿qué estrategias podemos implementar para mantener la motivación e interés de los estudiantes y cómo se trabajaría con estudiantes desconectados y angustiados que saben que el curso avanza virtual y ellos no están al tanto? Bueno, muy bien. Ahí yo digo que pues, aquí tenemos que ayudarnos, digamos, de muchas partes. Bienestar Universitario, pues particularmente, ha estado haciendo unos acompañamientos de diferentes formas, a través de charlas, pero también a través de asesorías puntuales, pues hay una línea donde los estudiantes pueden llamar y son escuchados y acompañados, obviamente, porque, como les decía ahora, nosotros no podemos resolver todos los asuntos de los estudiantes y menos asuntos económicos, sociales, igual también de salud, porque también hay asuntos de salud que preocupan, pero sí al menos orientarnos, ¿cierto? Entonces lo primero es orientar al estudiante a dónde acudir. En términos académicos, pues obviamente acude a nosotros, pero en esos otros aspectos hay organismos pues, o unidades en la universidad que pueden ayudar, ¿cierto? Hay también
digamos, como una misión de nosotros como profesores, y es conversar con los estudiantes sobre esta situación que estamos viviendo y qué posición van a asumir ellos, porque es la vida de ellos, es la vida de sus familias. Nosotros como profesores, pues cada uno también tiene una vida y cada uno la asume. Entonces yo creo que también hay un reto en el aula de plantearles a ellos cuál es su responsabilidad frente a asumir la vida que les tocó vivir en este momento. Y ya frente a la parte tecnológica, nosotros siempre hemos dicho que no hay conectividad y que los estudiantes que están desconectados están muy angustiados. La universidad está haciendo grandes esfuerzos por pues varias cosas. Uno, indagando la forma de ampliar la conectividad para algunos estudiantes. Dos, de proporcionar algunos equipos, pero eso toma tiempo, ¿cierto? La estrategia más inmediata es utilizar otros medios y particularmente para nosotros es la radio. No sé si ustedes saben que la universidad también, la emisora de la universidad ha hecho un esfuerzo grande, ¿cierto? Para que esa emisora pueda conectarse obviamente con las regiones y llegar a las regiones. Entonces no se trata simplemente de que los estudiantes prendan el radio y escuchen un programa X. No, lo que queremos empezar a hacer es mirar a esos estudiantes de las regiones que están desconectados, cómo podemos hacer con ellos las clases a través de la radio. Es decir, yo puedo hacer una buena clase utilizando la radio. Necesito obviamente que los estudiantes prendan su radio, se conecten a la emisora y yo como profesor pueda desarrollar unas estrategias interesantes. Ese es un reto grandísimo, pero lo tenemos ahí y es posible. Bueno, profe, yo ya iba a pasar a las preguntas de audio. Hay una pregunta que hace la profesora Estela en este momento que yo creo que muy afín a lo que estábamos hablando. Dice que si la vicerrectoría, me imagino que la docencia, ha pensado ya en directrices de garantías académicas para esos estudiantes que por cualquier razón no pueden conectarse ahora por virtualidad. Sí, yo creo que pues, la respuesta está muy encadenada con lo anterior que dije. O sea, existen en este momento unas resoluciones que, digamos, soportan como esa situación pues, de pandemia que estamos viviendo, y existe también la voluntad, ¿sí?, de reorganizar los calendarios, los tiempos, pero en este momento no podemos decir tiempos porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar, ¿cierto? Entonces hay un asunto claro, y es que cuando regresemos, todos los estudiantes que necesiten ponerse al día con las cosas que no pudieron hacer mientras estábamos en esta situación, la universidad tiene que dar el tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues habrá maneras de esos estudiantes cómo se acogen en un espacio distinto a aquellos que ya avanzaron, ¿cierto? Entonces, pero eso tiene muchas implicaciones, obviamente lo estamos pensando. Ok, profe. Bueno, vamos entonces a dar paso al profesor Hernán Jarabá, que nos alza la mano, luego a la profesora Cecilia, Julio César y Nora. Entonces, profesor Hernán, le voy a dar el audio. Profe Hernán, ¿puede desactivar el audio para hablar? Buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfecto, profe. Sí. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Facilitadora y doctora, muchísimas gracias por las indicaciones. Créame que para muchos este nuevo reto es eso, un reto que no estábamos preparados y que estamos haciendo un gran esfuerzo para ponernos al nivel de los retos y superarlos de una manera apropiada. Pero entonces quiero repetir varias inquietudes que no me quedaron muy claro. Una, nosotros tenemos asignaturas que ya hemos programado un horario superior de 45 minutos y en Zoom no nos está permitiendo sino tener reuniones de 45 minutos, por un lado. Por otro, quisiera, porque hay algunos números de contacto con lo que refiere a la asesoría técnica de la virtualidad, pero en muchos casos no nos queda claro porque a veces llamamos a esos teléfonos que parece ser que son de oficina y obviamente por el tema de la situación pues no van a estar en oficina,
Entonces, sí, muy respetuosamente que se pongan en este momento a disposición los teléfonos de esas personas que nos pueden asesorar para ponernos al día en estas estrategias al utilizar la plataforma que tenemos en algunos docentes para hacer un buen uso de esta. Y nuevamente recordar que no todos los estudiantes, pues yo soy el profesor de formación ciudadana y constitucional de Bajo Cauca, de Caucasia, de la sede de Caucasia, y la situación es por acá es bastante delicada porque ni números de teléfono ni minutos y a veces el internet no se facilita, sobre todo que nuestros estudiantes en muchos casos no son ni siquiera del municipio de Caucasia, son normalmente de municipios alejados donde las condiciones pues son más deplorables todavía. Muchas gracias. Profe, bueno, profe, bueno, en cuanto a la licencia de Zoom, como les decía, no sé si has escrito, porque a veces los teléfonos, pues todos nos llaman, entonces es más fácil por el correo porque tenemos casi pues una mesa de ayudas que estamos revisando y dando lo más rápido posible respuesta. Entonces, profe, si quieres servicios UD, igual si ya escribe, voy a tomar como su dato para que le demos prioridad. Le damos prioridad a las regiones, o sea, es muy importante que cuando hagan la solicitud nos cuenten dónde dan la clase, ¿cierto? Porque cuando es en regiones, pues sabemos la necesidad y damos prioridad a ello. Y ahí mi compañera Diana ya les va a colocar el número de contacto que tenemos, porque nosotros hicimos o sea, los teléfonos 219-8111 está siendo atendido por la gente de soporte de Vivarroba, o sea que sí los estamos atendiendo. Lo que pasa es que a veces hay tanta demanda que no nos da, pero entonces ahí está el correo y los datos que puso Dayana allí en el chat. Y falta otra pregunta, ¿no eran esas? Las de Zoom y el contacto. Sí, como traemos. Sí, profe Hernán. Buenas, sí. Entonces, es para eso, porque es que a veces nos hemos encontrado gatas contactarnos con unos teléfonos porque hay muchísimos y esos teléfonos a veces no se nos facilitan. Entonces, si por aquí, por el chat, nos regalas de pronto el número de teléfonos de esas personas que nos puedan asesorar y los correos, te agradezco para tomarlo inmediatamente. Listo, profe, ya se los puse. Bueno, pasamos entonces con la profe Cecilia Madrid. Bueno, yo primero que todo quiero dar una felicitación excepcional a UD Arroba. Conmigo han sido, no, todas las inquietudes que he presentado han sido muy claros, muy directos, muy precisos. He tenido un acompañamiento no solamente por el teléfono, sino por el correo y por Hangout. O sea que realmente, mejor dicho, muchísimas gracias y los felicito. Yo sé que están haciendo hasta donde ustedes pueden. Es cierto, este acontecimiento no lo esperaba ningún departamento, ni la institución, ni el talento humano que está en ella. Pero aún así los felicito, realmente han sido excepcionales en cuanto a todo lo que yo les he solicitado para que. Bueno, el segundo aspecto que quiero pasar es que pues he visto pues como la imposibilidad de utilizar unas técnicas didácticas apoyadas en ciertas herramientas, por ejemplo, como desarrollo para que los estudiantes obtengan el conocimiento a través de desarrollar esas habilidades de ellos, ¿cierto? Que a ellos les encanta. Y entonces, por ejemplo, he tratado de utilizar, por ejemplo, Genially, Cuadernia, y a veces me encuentro pues con el obstáculo de que ellos en la herramienta que son como más enfocadas a lo que se necesita, entonces ellos piden que se debe cancelar. Y digo yo, ay, pero ¿por qué no tiene la universidad como estas herramientas tan prácticas, darle un enfoque más profundo al estudiante, más fácil, más asequible?
más didáctico, lo que necesitamos ahora. Entonces, quisiera pues como hacer más que todo como esa observación. Ángela, ella está preguntando por herramientas. Sí. Bueno, ustedes las tienen algunas, pero otras hay que pagar. Se trata de profundizar en ellas, como ser más didácticos, más activos con aquel información del conocimiento. Entonces, cuando se va a utilizar, entonces sale que hay que pagar. Entonces, bueno. sí, profe. En la mayoría, incluso otro profesor me había hecho la pregunta de que le recomendáramos espacios para herramientas, pues desde la estrategia UDA desde casa tenemos un sitio donde hemos puesto a disposición diferentes videotutoriales sobre herramientas que les pueden servir en este momento, y se las comparto por el chat. Y es verdad, muchas de las herramientas, pues nosotros en lo posible tratamos de enseñarles herramientas que no tengan ningún costo, o al menos que manejen una versión libre que nos permita hacer muchas cosas. Entonces, usted mencionó, creo que Geniali pues tiene dos versiones, la versión que es libre y la que es paga. Pero yo pienso que la libre nos facilita muchas cosas y tratamos, como le digo, en la mayoría posible que sea libre. Pero hay algunas que decimos, esta es tan buena, tiene sus limitaciones, pero los profes pues la puedan aprovechar a lo máximo. Okay. Sí, ahí les pasé también el enlace de las herramientas. Ok. Profe, le quiero comentar algo al profe que preguntó relacionado cómo hacían pues como para conectarse con los estudiantes que no tenían internet. En estos días dieron una capacitación también por UD@ relacionado con XA Learning, que se puede utilizar sin conectividad. Entonces, le dejo pues como esa inquietud al docente, que le sirva pues como de apoyo. Ok, muchísimas gracias. Bueno, profe Cecilia. Sí, Easy Learning es una herramienta para hacer recursos educativos digitales. Entonces, la invitación era que los profesores lo hicieran y obviamente pues el estudiante tendrá que tener internet y algún equipo, sea el celular o también el computador, que lo descargue y lo pueda ver sin necesidad de estar conectado a internet. Esa era como una de las opciones o posibilidades que da esa herramienta. No sé, ¿alguien más tiene preguntas? Porque pues creo que ya están todas las que nos hicieron por el chat. No sé si alguien, bueno, la profe Nora por aquí me levanta la mano y el profesor, bueno, la profe Nora me la volvió a bajar. El profesor Raúl, mientras tanto. Profe Raúl, ahí tiene permisos para hablar. Me parece supremamente oportuno lo que están haciendo y con una pertinencia y un nivel muy, muy elevado. Por eso quería felicitarlos a todo el departamento de UDA@ porque han sido muy consecuentes con la situación. Yo simplemente quería comentar una experiencia que hemos venido haciendo, de pronto pudiera servirle al resto. Yo trabajo en la Facultad de Ciencias Agrarias e imparto cirugía veterinaria. Llevo 38 años impartiendo docencia en esta área. Y hace unos años ya veníamos con la inquietud de virtualizar algunas cosas, de hecho lo hemos venido haciendo, pero ahora sí nos forzó la situación. Y desde el punto de vista de teoría, pues para nadie es un secreto que sí se pueden abordar con las estrategias que la profesora Doris nos transmitió, y creo que hay que hacerlo más ameno, pero sí es perfectamente abordable la parte teórica. El reto para la cirugía es la parte práctica, ¿sí? Entonces, imagínense que acabamos de hacer, en estas semanas, hoy terminamos con el último grupo, un taller de suturas. Y perfectamente lo estamos haciendo a distancia, ¿sí? Con las cámaras, a través de cámara. Y la atención ha sido mucho mejor porque es más personalizada. Estamos trabajando 3 profesores. La cámara va al nivel de detalle, le vamos corrigiendo ahí en vivo a cada uno porque trabajamos con 5, cada profesor trabaja con 5 o 6 estudiantes nada más,
¿sí? En el horario de clase que le pertenece. Y cuando ha habido algún problemita que se le cae, o hay algunos que por un problema de, digamos que de conexión, si ponen la cámara, entonces no el audio, y bueno, se le pone muy lento y no se ve, entonces le hemos dicho que graben con el celular un videito corto de lo que están haciendo y ahí mismo interactuamos porque nos los mandan a WhatsApp y hacemos todas las correcciones de tipo formativa. Y créanme que ha habido muy buena aceptación por parte de los estudiantes, por parte de los profesores. Los objetivos para mí ha sido la mejor clase, esa misma clase, pues imagínense, llevo casi 40 años dando esa clase, ¿sí? Y para mí ha sido la clase que más alto, ¿sí? Y más homogéneo se han cumplido los objetivos. Entonces, mire que eso de romper paradigmas, y por eso quería transmitirla, porque realmente todo el colectivo de profesores que me acompaña, todos estamos muy, muy animados con esto, y es verdad, yo le decía a los estudiantes, esto no regresa otra vez, o sea, no solo porque hay que seguir tomando las medidas preventivas, sino porque ya se ha tomado conciencia de que sí hay muchas cosas que se pueden hacer y que no es necesario pues tener que estarnos trasladando. Ahora hay que crear ciertas condiciones, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando hablábamos con los estudiantes para ese taller, profe, porque yo no tengo instrumentales, sí, pero es que a la facultad no le da un instrumental a cada uno tampoco. Entonces, mira cómo fueron buscando que si el portaguja, que si la pincita, la mandaron. Entonces, lógicamente, eso hay que darle tiempo, como usted dice, desde una posición de empatía, pero muy interesante porque todos pudieron ir haciendo cómo consiguieron los insumos o materiales para practicar la sutura, ¿sí? Desde cáscara de plátanos, desde naranjas, ¿sí? Entonces mira cómo empiezan a aparecer unos simuladores que también ya se han evaluado en el mundo, pero que nosotros no los habíamos evaluado, ¿sí? Que son caseros y que a los efectos de la metodología, del procedimiento, de la didáctica, pues se aprende perfectamente, ¿sí? Y bueno, quería transmitirles esa experiencia y darle las gracias una vez más a todos y a los demás profes que también, qué bueno que se hayan conectado. Qué bueno, profe, qué bonita experiencia. Ojalá usted no la grabe y que otros profes la puedan conocer, pues porque ahí también, por eso les decía yo que esto era un asunto de todos, es decir, nosotros les vamos proponiendo unos retos, pero ustedes en su práctica hacen otras cosas que se convierten en, digamos, un objeto de ejemplo para los demás profesores y podemos ir avanzando. Sí, con mucho gusto las tengo grabadas, lógicamente. Ok, profe Raúl, gracias. Bueno, vamos con la profe Nora y creo que terminamos con el profe Jorge porque la profe creo que también ahorita a las 11 vuelve con la charla con los estudiantes. Profe Jorge, ¿puedes activar tu audio para hacernos la pregunta? Ya. Perdón, yo creo que hubo algún movimiento involuntario. Yo lo único que tengo para hacer es palabras de gratitud a la universidad y a UD Arroba. Yo creo que responde muy bien al desafío, ha sido muy pertinente en los recursos y ha sido muy claro todo el personal en la oferta que hace, en lo técnico y aquí en esto que nos lleva más hacia los principios y al sentido que tiene educar y pasar abruptamente de la presencialidad al aprendizaje mediado por estos recursos. Simplemente aprovecho el incidente para dar las gracias, pero no tenía preguntas, simplemente gratitud a la universidad y estímulo a los compañeros. Estamos inventándonos, estamos reinventándonos para enfrentar la incertidumbre en la que estamos igualitos a Donald Trump o a cualquier vecino. Nadie sabe qué va a pasar. La ciencia hace esfuerzos. Nosotros hagamos lo que nos toca por mantener la universidad viva, abierta y cumpliendo su misión. Y para mí es un motivo de desafío aprender más cada día y ponerlo en práctica. Muchas gracias, profesora Doris. Muchas gracias a UD Arroba. Me siento muy equipado, me siento muy desafiado y me siento, digamos, privilegiado de vivir este problema en compañía de ustedes. Qué bueno, profe. Qué bonito. Qué bonito, profe, sí. Bueno, profe Nora, no sé, vi que tenía otro usuario y le agregué. No sé si con ese puede conversar, porque si no, ya sería la última intervención para dar final a la charla de hoy. No la
Profe Nora, No, parece que no. no, no funcionó. Que no puede ingresar el audio, dicen, que no le funciona el audio. Ah, quién sabe, no se lo reconoció. Bueno, profe, no sé, yo creo que ya, si no hay más. Sí, no, profes. Cierro. De todas maneras, muchas gracias por escucharnos, porque también yo sé que compartimos muchas de las angustias, como decía el profe Jorge Ignacio, pero lo estamos asumiendo con la mejor actitud y lo más importante es mantener nuestra universidad abierta, mantenernos en contacto con nuestros estudiantes y que esta situación nos haga mejores seres humanos.